Cuando encontré el celular de mi nuera sonando aquella mañana de octubre, jamás pude imaginar que ese pequeño aparato guardaría el secreto que destrozaría todo lo que conocía sobre mi vida. Valeria había salido hace apenas unos minutos cuando su teléfono comenzó a vibrar insistentemente sobre la mesa. Miré la pantalla sin pensar mucho y entonces lo vi. La foto de mi esposo Roberto iluminando la pantalla junto a un mensaje que decía: «Mi amor, te extraño. ¿Cuándo nos vemos?». Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Roberto llevaba muerto más de 5 años. Temblorosa, miré alrededor como si alguien pudiera explicarme cómo era posible que un hombre enterrado hace tanto tiempo estuviera enviando mensajes románticos a mi nuera. Pero antes de continuar, asegúrese de ya estar suscrito al canal y escriba en los comentarios desde dónde está viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Aquella mañana de martes había comenzado como cualquier otra. El otoño en Guadalajara pintaba los árboles del jardín con colores dorados y rojizos, y la brisa fresca anunciaba que el invierno pronto tocaría a nuestra puerta. Valeria, mi nuera, había venido a desayunar conmigo como hacía todos los martes desde la muerte de Roberto. Una tradición que ella mantenía religiosamente, algo que siempre interpreté como un gesto de compasión, una forma de no dejarme sola en esta casa demasiado grande para una viuda de 67 años. «Voy al mercado rapidito, Teresa», dijo después del café, tomando su bolso con ese movimiento perfectamente ensayado que tenía para todo. «Necesito comprar algunas cosas para la cena de hoy. ¿Quieres que te traiga algo?». Negué con la cabeza, agradeciendo su amabilidad como siempre hacía. Valeria era demasiado perfecta. Cabello siempre arreglado, maquillaje impecable incluso para un simple desayuno, ropa que parecía sacada de una revista de modas. Mi hijo Javier tenía tanta suerte, yo siempre pensaba. O al menos eso era lo que yo creía entonces, cuando todavía vivía en la dulce ignorancia de quien confía ciegamente en las personas que ama. 15 minutos después de su partida, oí el sonido. Un zumbido insistente que venía del aparador cerca de la puerta principal. Su celular se había quedado atrás. No era de mi incumbencia, claro. Nunca fui de meterme en la vida de los demás, mucho menos en la privacidad de alguien. Mi madre me educó para respetar los límites ajenos, para no husmear donde no me llamaban. Pero el teléfono volvió a sonar, más insistente esta vez, como si el universo conspirara para que lo notara. Valeria debe estar esperando alguna llamada importante, pensé caminando hacia el aparador para verificar si debía contestar en su nombre. Fue entonces cuando lo vi, el rostro de Roberto iluminando la pantalla. Mi esposo, muerto hacía más de 5 años, allí, vivo en la pantalla del celular de mi nuera. Y no era una foto antigua, de esas que guardamos por nostalgia de tiempos mejores. Era Roberto con una camisa azul que jamás había visto, en un lugar que no reconocí, con una sonrisa que parecía reciente, actual, imposiblemente viva. Mis manos temblaban cuando tomé el teléfono. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo retumbar en mis oídos. El mensaje previo decía: «Mi amor, te extraño. ¿Cuándo nos vemos?». El mundo a mi alrededor comenzó a girar como un tío vivo enloquecido. Sentí la sangre helarse en mis venas mientras mi cerebro luchaba por procesar lo que estaba viendo. ¿Cómo podía haber una foto reciente de mi esposo muerto? ¿Cómo podía estar enviando mensajes a Valeria? ¿Era algún tipo de broma enfermiza? ¿Una aplicación extraña? ¿Un error del teléfono? No debería hacerlo. Sabía que no debería. El respeto siempre fue un pilar en mi vida. Una de esas virtudes que mi abuela me inculcó desde niña y que mantuve intactas durante todos estos años. Pero algo más fuerte que mi educación, más poderoso que mi moral, me impulsó a seguir adelante. Desbloqueé el teléfono. Valeria siempre usaba la fecha de nacimiento de mi nieto como contraseña, algo que ya había observado innumerables veces cuando ella marcaba el código delante de mí sin ningún recato, sin imaginar jamás que yo podría necesitar esa información algún día.
La aplicación de mensajes se abrió revelando una larga secuencia de conversaciones con alguien identificado solo como R. Comencé a deslizar la pantalla. Mis manos temblorosas hacían que casi se me cayera el aparato. El corazón martilleaba en mi pecho como si quisiera escapar de mi cuerpo, como si supiera lo que yo estaba a punto de descubrir y tratara de advertirme que retrocediera, que dejara ese teléfono donde lo encontré y siguiera viviendo en la bendita ignorancia. Gracias por ayer. Eres increíble. Extraño tu toque. Javier está desconfiando. Necesitamos ser más cuidadosos. La vieja no sospecha nada. Nunca fue muy lista. La vieja. Estaban hablando de mí. Me llamaban la vieja, como si yo fuera un mueble viejo y estorboso que había que mover con cuidado para que no se rompiera. Seguí deslizando hacia arriba, hacia mensajes más antiguos, con una mezcla de horror y fascinación que me impedía detenerme. 2 años de conversaciones. 3, 4, 5. Los primeros mensajes databan de 6 meses antes de la muerte de Roberto. 6 meses antes de que mi mundo se derrumbara cuando encontré a mi esposo sin vida en su oficina, víctima de un ataque cardíaco fulminante que me dejó viuda y destrozada. Mi esposo y mi nuera. El hombre que amé durante 42 años y la mujer que mi hijo adoraba con cada fibra de su ser. La realidad me golpeó como un puñetazo en el estómago, robándome todo el aire de los pulmones. Tenían una aventura. Roberto y Valeria estaban teniendo una aventura a mis espaldas, bajo mi propio techo, aprovechando cada momento que yo les daba mi confianza ciega y mi amor incondicional. Pero eso no tenía sentido. Roberto estaba muerto. Yo misma había visto su cuerpo en aquel ataúd cerrado. Había llorado sobre esa madera pulida durante horas. Había depositado tierra sobre su tumba mientras el sacerdote recitaba oraciones que apenas escuchaba a través del velo de mi dolor. Entonces, ¿quién estaba enviando estos mensajes a Valeria ahora? ¿Quién estaba usando la foto de mi esposo como si fuera un disfraz macabro? Deslicé aún más hacia arriba, buscando respuestas en ese mar de mentiras, y encontré fotos. Decenas de ellas. Cientos, tal vez. Roberto y Valeria juntos, abrazados, besándose, sonriendo a la cámara con esa complicidad que solo tienen los amantes secretos. En algunas reconocí el escenario. Era nuestra vieja cabaña del lago de Chapala, esa que Roberto decía haber vendido 3 años antes de su muerte porque ya no la usábamos y era un gasto innecesario mantenerla. «Ya la vendí, Teresa», me había dicho con esa voz tranquila que usaba cuando hablaba de negocios. Un estadounidense me ofreció un buen precio y acepté. Con ese dinero terminaremos de pagar la casa de Javier. Yo le creí, como siempre le creía. Como le creí durante 42 años de matrimonio que pensé había sido feliz y honesto. En otras fotos estaban en lugares que nunca había visto. Restaurantes elegantes, habitaciones de hotel lujosas, miradores con vistas al mar. Las fechas de las fotos me hicieron ahogarme. La más reciente era de hacía solo una semana. Una semana. Mi esposo llevaba muerto 5 años y había una foto de él con Valeria tomada hacía apenas 7 días. Una sensación de náusea me invadió como una ola tóxica. Las paredes de mi sala comenzaron a cerrarse sobre mí. Tuve que sentarme en el sofá antes de que mis piernas cedieran y me dejaran caer al suelo como un títere al que le cortaran los hilos. No era posible. Nada de esto era posible. A menos que... Fue entonces cuando oí el ruido de un auto en la entrada. Valeria estaba de vuelta. El pánico me atravesó como un rayo. Rápidamente coloqué el teléfono exactamente donde lo había encontrado, asegurándome de que quedara en la misma posición, con la misma inclinación. Volví a la cocina con pasos que intentaban parecer normales, aunque sentía que mis rodillas temblaban tanto que en cualquier momento me traicionarían. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que ella podría oírlo desde la entrada, como un tambor de guerra anunciando la batalla que se avecinaba. Respiré hondo, tratando de controlar mi rostro, mis manos, mi respiración, cada músculo de mi cuerpo que amenazaba con delatar el terremoto que sacudía mi interior. No podía dejar que ella se diera cuenta de que yo sabía, no hasta entender qué diablos estaba pasando.
No hasta descubrir quién era ese hombre que usaba el rostro de mi esposo muerto para seducir a la esposa de mi hijo. La puerta se abrió con ese chirrido familiar que siempre había significado hogar, y ahora sonaba como el preludio de una tragedia. «Teresa, creo que olvidé mi celular aquí», llamó con aquella voz perfectamente educada, modulada, ensayada para sonar dulce y preocupada. «Está en el aparador», respondí, asombrada por la calma en mi propia voz. Por cómo pude mentir con tanta facilidad cuando durante toda mi vida había sido incapaz de decir la más mínima falsedad. Mientras oía sus pasos acercándose a la cocina, con esos tacones que siempre usaba incluso para ir al mercado, traté de procesar el torbellino de pensamientos que amenazaba con volverme loca. Mi esposo tuvo una aventura con mi nuera, pero él estaba muerto, enterrado, convertido en cenizas o huesos en algún cementerio de Guadalajara. Entonces, ¿quién se estaba haciendo pasar por él? ¿Quién estaba usando su foto? ¿Y por qué Valeria seguía respondiendo como si fuera realmente él? ¿Acaso ella también creía que Roberto había regresado de entre los muertos? «Ah, está aquí», dijo ella, apareciendo en el marco de la puerta de la cocina con el teléfono en la mano, sonriendo aquella sonrisa perfecta que ahora me parecía una máscara grotesca pintada sobre un rostro que ya no reconocía. Sería un desastre quedarme sin él hoy. Observé su rostro con una intensidad nueva, buscando señales de nerviosismo, de culpa, de cualquier cosa que delatara el secreto que ahora yo conocía. Pero no había nada. Valeria era una actriz perfecta, digna de un premio de la Academia por su interpretación de nuera devota y esposa fiel. «¿Estás segura de que no necesitas nada del mercado?», preguntó guardando el celular en el bolso con ese gesto casual de quien no tiene nada que ocultar. «Estoy segura», respondí, forzando una sonrisa que sentí que se quebraba en los bordes. «Ve con cuidado». Tan pronto como la puerta se cerró detrás de ella, mis piernas finalmente cedieron y me dejé caer en la silla de la cocina. Las lágrimas que había contenido durante esos minutos interminables finalmente brotaron, calientes y amargas, empapando mis mejillas mientras sollozaba en silencio, con la mano presionada contra mi boca para ahogar los sonidos de mi dolor. 42 años de matrimonio. 42 años creyendo que conocía al hombre con quien compartí mi vida, mi cama, mis sueños, y ahora descubría que todo había sido una mentira. Pero más que el dolor de la traición de Roberto, lo que me destrozaba era darme cuenta de que Valeria, la mujer a quien acogí como a una hija, había estado riéndose de mí durante años, llamándome vieja tonta, acostándose con mi esposo mientras yo preparaba cenas familiares y cuidaba de su hijo cuando ella decía tener trabajo extra. Y ahora, 5 años después de la muerte de Roberto, esa farsa continuaba con alguien que usaba su rostro. Alguien que Valeria conocía, con quien se veía, a quien besaba y abrazaba como si fuera mi esposo resucitado. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano y me puse de pie. El dolor tendría que esperar. La rabia tendría su momento. Pero ahora, en este instante, necesitaba respuestas. Necesitaba saber quién era ese hombre. Necesitaba entender qué clase de juego macabro estaban jugando. Y sobre todo, necesitaba proteger a mi hijo Javier de una verdad que, presentía, lo destrozaría tanto como me estaba destrozando a mí. Fui al estudio de Roberto, ese lugar que había permanecido intacto desde su muerte porque nunca tuve el valor de deshacerme de sus cosas. Allí, entre archivos viejos y documentos olvidados, tendría que comenzar mi búsqueda, porque si había algo que esos mensajes me habían enseñado, era esto. Yo no conocía a mi esposo en absoluto, y si no lo conocía a él, tampoco conocía los secretos que pudo haber guardado en esta casa durante todos esos años. Mientras abría el primer cajón de su escritorio, con manos que ya no temblaban sino que se movían con una determinación fría y calculada, hice una promesa silenciosa. Descubriría la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera, y cuando la tuviera, cuando supiera exactamente qué había pasado y quién estaba detrás de todo esto, entonces decidiría qué hacer. Si proteger la memoria de mi esposo muerto o exponerlo por el mentiroso y traidor que había sido. Porque una cosa había quedado clara en esos minutos devastadores.
La Teresa ingenua y confiada, que había sido hasta esta mañana, acababa de morir junto con todas sus ilusiones. Pasé las siguientes 3 horas revisando cada cajón, cada carpeta, cada papel olvidado en el estudio de Roberto. Mis manos se movían con una eficiencia mecánica mientras mi mente intentaba procesar el horror de lo que había descubierto. El escritorio de caoba que tanto le gustaba ahora me parecía un cofre de secretos envenenados. En el segundo cajón encontré lo que buscaba, aunque no estaba preparada para el impacto que tendría. Una caja de madera barnizada, escondida bajo viejos recibos de impuestos y facturas pagadas. Mis dedos temblaron al abrirla. Dentro había fotografías, decenas de ellas, cuidadosamente organizadas en sobres por fechas. Roberto y Valeria en la cabaña del lago, besándose junto a la chimenea. Roberto y Valeria en un restaurante elegante de Puerto Vallarta, brindando con copas de champán. Roberto y Valeria en nuestra propia sala, en este mismo sofá donde yo me sentaba cada tarde a ver telenovelas, abrazados mientras yo probablemente estaba en el mercado comprando comida para la familia. Las fechas escritas al reverso de cada fotografía me atravesaron como cuchillos. Marzo de 2018, julio de 2018, octubre de 2018, todas ellas tomadas el año antes de su muerte. Todas ellas documentando una relación que había florecido bajo mi techo, alimentada por mi confianza ciega y mi amor incondicional hacia ambos. Pero lo que realmente me heló la sangre fue encontrar los documentos, extractos bancarios de una cuenta que desconocía por completo. Una cuenta a nombre de Roberto en un banco de Monterrey donde nunca habíamos tenido negocios. Las transacciones mostraban transferencias regulares desde nuestra cuenta conjunta hacia esta cuenta secreta, y luego desde esta cuenta hacia otra a nombre de Valeria Mendoza. $120,000. Esa era la suma total que Roberto había transferido a mi nuera durante los últimos 3 años antes de su muerte. $40,000 por año, divididos en pagos mensuales de poco más de $3,000 cada uno. Dinero que yo creía que estábamos ahorrando para nuestra jubilación. Dinero que, según Roberto, estaba invirtiendo en fondos seguros para garantizar nuestro futuro. Pero aquí estaba la verdad, impresa en papel oficial del banco. Roberto había estado robándome sistemáticamente para mantener a su amante. Y lo peor de todo era reconocer de dónde venía ese dinero originalmente. Había sido la herencia de mi madre, que falleció 3 años antes que Roberto. Ella me dejó una propiedad en Querétaro que vendimos por exactamente $150,000. Invertiremos este dinero sabiamente, Teresa, me había dicho Roberto mientras firmábamos los papeles de la venta. Tu madre querría que tuviéramos seguridad en nuestros años dorados. Yo le creí. Le entregué todo el control de ese dinero porque confiaba en él ciegamente. Y él tomó esos $120,000, el 80% de la herencia de mi madre, y se los dio a la mujer con quien me traicionaba. Las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez no eran solo de dolor. Había rabia también, una furia ardiente que crecía en mi pecho como un volcán a punto de erupcionar. Roberto no solo me había traicionado emocionalmente, me había robado. Había tomado el último regalo de mi madre y lo había usado para comprar el silencio y la complicidad de su amante. Seguí buscando entre los papeles con manos que ya no temblaban, sino que se movían con determinación fría. Necesitaba saber más. Necesitaba entender la magnitud completa de la traición. Y entonces lo encontré. La escritura de la cabaña del lago de Chapala. Aquella que Roberto me había dicho que vendió años atrás. Allí estaba, todavía a su nombre, con una fecha de última actualización de apenas 6 meses antes de su muerte. El documento incluía una nota manuscrita con la letra de Roberto que decía: modificar beneficiario testamentario, consultar con Valeria antes de proceder. Mi esposo había estado planeando dejarle la cabaña a su amante en caso de su muerte. Había estado organizando su legado de traición, incluso mientras yo le preparaba sus comidas favoritas y lavaba su ropa con el cariño de 4 décadas de matrimonio. Me dejé caer en su silla de cuero, rodeada por las evidencias de su doble vida, y dejé que la realidad me aplastara completamente.
No había sido solo una aventura pasajera, un error momentáneo provocado por una crisis de mediana edad. Había sido una relación planificada, sostenida, financiada con mi propio dinero. Roberto había construido toda una vida paralela con Valeria, usando mis recursos y mi confianza como cimientos. Pero aún quedaba la pregunta que más me atormentaba. Roberto estaba muerto. Yo misma había organizado su funeral. Había visto cómo bajaban su ataúd a la tierra. Entonces, ¿quién era el hombre en las fotografías recientes del celular de Valeria? ¿Quién enviaba esos mensajes románticos firmados como R? Volví a examinar las fotos más recientes que había visto en el teléfono de Valeria esa mañana. Las había memorizado con dolorosa claridad. El hombre en ellas era idéntico a Roberto, pero había algo diferente. Las arrugas alrededor de sus ojos eran ligeramente más profundas. El cabello tenía más canas. Era como ver a Roberto con 5 años más de edad, como si el tiempo hubiera seguido su curso en un universo alterno donde él no había muerto de aquel ataque cardíaco fulminante. Una posibilidad horrible comenzó a formarse en mi mente. Una posibilidad tan absurda que en circunstancias normales la habría descartado como delirio de una mujer afectada por el shock. Pero nada en esta situación era normal. Y en el fondo de uno de los cajones encontré algo que convirtió esa posibilidad absurda en una probabilidad aterradora. Era una carta, escrita a mano en papel membretado de un hospital de la Ciudad de México, fechada 6 años atrás. Un año antes de la muerte de Roberto. La firma al final pertenecía a un tal Dr. Héctor Ruiz Santana, del Departamento de Oncología y Trasplantes. Las palabras bailaban frente a mis ojos mientras las leía una y otra vez, tratando de comprender su significado completo. Estimado Roberto, me complace informarle que hemos localizado a un donante compatible para el trasplante de médula ósea que su hermano Rafael requiere urgentemente. Las pruebas genéticas confirman que ustedes son hermanos gemelos idénticos, separados al nacer. Su compatibilidad es perfecta. Rafael está esperanzado de que usted acepte ser su donante. Por favor, comuníquese conmigo a la brevedad para coordinar los procedimientos necesarios. Hermano, gemelo idéntico, separado al nacer. Las palabras explotaron en mi cerebro como fuegos artificiales. Roberto tenía un hermano gemelo del que nunca me había hablado. Un hermano que existía en algún lugar, con el mismo rostro, la misma voz, la misma apariencia física. Un hermano que, aparentemente, había necesitado un trasplante de médula ósea 6 años atrás. Rebusqué frenéticamente entre los demás papeles, buscando más información sobre este Rafael misterioso. Encontré copias de documentos médicos, formularios de consentimiento para el trasplante, resultados de laboratorio. Todo confirmaba la historia. Roberto había donado médula ósea a su hermano gemelo Rafael en agosto de 2018. El procedimiento había sido exitoso. Rafael había entrado en remisión completa de su cáncer. Pero no había nada más. Ninguna foto de los hermanos juntos. Ninguna carta posterior. Ninguna dirección de contacto. Era como si Rafael hubiera aparecido el tiempo suficiente para recibir el trasplante que salvó su vida y luego hubiera desaparecido nuevamente. O eso era lo que Roberto quería que yo creyera, si es que alguna vez había planeado contarme sobre la existencia de su hermano. La verdad comenzó a cristalizarse en mi mente con horrible claridad. El hombre en las fotos recientes con Valeria no era un fantasma de Roberto. Era Rafael, su hermano gemelo idéntico. Un hombre que probablemente conoció a Valeria a través de Roberto, que quizás estuvo presente durante aquellos encuentros secretos en la cabaña, que tal vez incluso participó en los planes de Roberto de abandonar nuestra familia. Y ahora, 5 años después de la muerte de Roberto, Rafael había tomado su lugar en la vida de Valeria. Estaban continuando la relación que Roberto había comenzado, usando la misma cabaña, probablemente gastando el mismo dinero que Roberto le había transferido, viviendo la fantasía que mi esposo había muerto antes de poder completar. El dolor en mi pecho era tan intenso que por un momento pensé que yo también sufriría un ataque cardíaco.
Me aferré al escritorio, respirando profundamente, obligándome a mantener la calma. No podía colapsar ahora, no cuando finalmente estaba comenzando a entender la verdadera magnitud de esta traición. Valeria sabía sobre Rafael. Por supuesto que lo sabía. Los mensajes en su teléfono, las fotos, todo apuntaba a una relación consciente y continuada. Ella no estaba siendo engañada por un impostor. Ella sabía exactamente quién era el hombre que ahora ocupaba el lugar de Roberto en su cama. Y probablemente había sabido de su existencia incluso antes de que Roberto muriera. La pregunta que me torturaba ahora era cuánto había sabido Roberto sobre los planes de su hermano con Valeria. ¿Había sido parte del plan desde el principio? ¿Había introducido Rafael a Valeria con la intención de que él tomara su lugar si algo le pasaba? ¿O Rafael había aprovechado la muerte de su hermano para robarle no solo su identidad, sino también a su amante? Guardé cuidadosamente todas las evidencias en la caja de madera. Los extractos bancarios, las fotografías, la escritura de la cabaña, la carta del hospital. Todo meticulosamente organizado porque sabía que lo necesitaría. No sabía aún para qué exactamente, pero estos documentos eran la llave para desentrañar el resto de este misterio horrible. Miré el reloj de pared. Eran casi las 4 de la tarde. Valeria vendría mañana martes nuevamente para nuestro desayuno habitual. Sonreiría con esa sonrisa perfecta, preguntaría por mi salud con esa voz dulce y ensayada, y yo tendría que sentarme frente a ella fingiendo que no sabía nada, fingiendo que todavía era la vieja tonta que nunca sospechaba nada. Pero ya no era esa mujer. La Teresa que existió hasta esta mañana había muerto junto con todas sus ilusiones. La mujer que ahora se levantaba de esta silla, que guardaba las evidencias en un lugar seguro, que comenzaba a planear sus próximos movimientos, era alguien completamente diferente. Era una mujer que había sido subestimada, robada y traicionada por demasiado tiempo. Y esa mujer no descansaría hasta descubrir toda la verdad y hacer que los responsables pagaran por cada lágrima que me habían hecho derramar. Esa noche apenas dormí. Cada vez que cerraba los ojos veía las fotografías, los extractos bancarios, la letra de Roberto en aquella nota sobre modificar su testamento. Pero más que las evidencias de su traición, lo que me mantenía despierta era la necesidad urgente de confirmar mis sospechas sobre Rafael. Necesitaba verlo con mis propios ojos, entender quién era este hombre que había heredado no solo el rostro de mi esposo, sino también su amante. Al amanecer del miércoles tomé una decisión. Iría a la cabaña del lago de Chapala. Tenía la escritura, conocía la dirección exacta. Si mis sospechas eran correctas, encontraría allí las respuestas que buscaba. Preparé una pequeña maleta fingiendo ante mí misma que era solo un viaje de reconocimiento, pero en el fondo sabía que estaba preparándome para enfrentar una verdad que cambiaría todo para siempre. El viaje hasta Chapala tomó casi 2 horas en mi viejo sedán. Conduje por carreteras que alguna vez recorrí con Roberto cuando éramos jóvenes y felices, o al menos cuando yo creía que éramos felices. Cada kilómetro me acercaba no solo a la cabaña, sino a un pasado que había sido completamente reescrito por los descubrimientos de los últimos 2 días. La propiedad estaba ubicada en una zona tranquila, alejada de los complejos turísticos ruidosos. Era exactamente el tipo de refugio perfecto para encuentros secretos. Aparqué el auto a cierta distancia y caminé entre los árboles hasta tener una vista clara de la construcción. Era más grande de lo que recordaba, con paredes de madera oscura y un amplio porche que daba al lago. Hermosa, pacífica, engañosa. Los signos de ocupación reciente eran evidentes. Había un auto estacionado al frente, un modelo reciente que no reconocí. Ropa colgaba en el tendedero lateral. Macetas con flores frescas decoraban las escaleras del porche. Alguien vivía aquí regularmente, y ese alguien había convertido mi antigua propiedad familiar en su hogar. Me acerqué con cuidado, aprovechando la cobertura de los árboles. Las ventanas no tenían cortinas cerradas, permitiéndome ver el interior. La sala estaba amueblada con piezas que reconocí inmediatamente. El sofá de cuero marrón, que Roberto compró hace 10 años, diciendo que era para su oficina.
la lámpara antigua que heredamos de su madre y que supuestamente había donado a una fundación benéfica. Muebles que yo creía perdidos o regalados estaban aquí, decorando el nido de amor de mi esposo. Pero lo que realmente me paralizó fue ver las fotografías en las paredes, amplificaciones enmarcadas de Roberto y Valeria en momentos íntimos. Su aventura no solo había sido vivida en secreto, sino celebrada abiertamente dentro de estas paredes, donde nadie que los conociera podría juzgarlos. Rodeé la cabaña buscando una forma de entrar sin ser vista. Una de las ventanas laterales estaba entreabierta, probablemente para ventilar la construcción en estos días calurosos de octubre. Era estrecha, pero suficiente. Con más agilidad de la que esperaba tener a mis 67 años, logré deslizarme adentro, cayendo torpemente sobre el piso de la cocina. El silencio dentro era absoluto. Quien vivía aquí no estaba en casa en este momento. Agradecí esa pequeña misericordia mientras me ponía de pie y comenzaba mi exploración. La cocina contenía alimentos frescos en el refrigerador, café recién comprado en la despensa. En la sala, además de los muebles familiares, encontré más fotografías esparcidas sobre la mesa. Algunas eran antiguas, de Roberto y Valeria, pero otras eran claramente recientes. En estas nuevas imágenes aparecía un hombre que era y no era Roberto. La semejanza era tan perfecta que por un momento me permití la fantasía imposible de que mi esposo había fingido su muerte y vivía aquí escondido. Pero las diferencias sutiles estaban allí para quien las buscara. Este hombre tenía más arrugas alrededor de los ojos. Su cabello era ligeramente más gris. Había una pequeña cicatriz en su sien izquierda que Roberto nunca tuvo. Rafael. Tenía que ser Rafael, el hermano gemelo que apareció pidiendo médula ósea y luego desapareció de nuestras vidas. O más bien, desapareció de mi vida, porque claramente Valeria lo conocía muy bien. Subí las escaleras hacia el segundo piso con el corazón martilleando en mi pecho. Había 2 habitaciones. La primera era un pequeño estudio con una computadora y archiveros. La segunda era el dormitorio principal, y al entrar sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. La cama era la misma que Roberto y yo habíamos compartido durante los primeros años de nuestro matrimonio, aquella que él insistió en cambiar por una más moderna. Ahora sabía por qué quería deshacerse de ella. La había traído aquí para compartirla con Valeria. Abrí el armario con manos temblorosas y encontré lo que ya esperaba encontrar, pero que aún así me devastó. Ropa de hombre colgada meticulosamente. Camisas, pantalones, chaquetas. Tomé una de las camisas y la acerqué a mi nariz. El aroma era similar al de Roberto, pero no idéntico. Una colonia diferente, un detergente distinto. Pero el tamaño, el estilo, todo recordaba dolorosamente al hombre con quien estuve casada durante 4 décadas. En el cajón de la mesita de noche encontré documentos. Una licencia de conducir a nombre de Rafael Cardoso Torres. La fecha de nacimiento era exactamente la misma que la de Roberto, 23 de abril de 1957. Gemelos idénticos nacidos el mismo día y separados por el destino o por decisiones que probablemente nunca conocería completamente. Había también registros médicos, informes de tratamiento oncológico de hace 6 años, el diagnóstico inicial de leucemia mieloide aguda, la búsqueda desesperada de un donante compatible y, finalmente, el trasplante exitoso con médula ósea donada por su hermano gemelo recién descubierto. Rafael había estado al borde de la muerte cuando encontró a Roberto. Mi esposo le había salvado la vida. Seguí revisando los papeles con una mezcla de horror y fascinación. Había cartas, correos impresos, conversaciones guardadas, y en ellas se revelaba una historia que no esperaba. Roberto y Rafael se habían conocido a través de un registro nacional de donantes de médula. Las pruebas genéticas no solo confirmaron que eran hermanos, sino gemelos idénticos separados al nacer por una adopción cerrada. Roberto había sido adoptado por mis suegros, mientras que Rafael creció en un orfanato en Monterrey. El reencuentro de los hermanos había sido emotivo según las cartas. Rafael expresaba gratitud infinita por la donación que le salvó la vida.
Roberto escribía sobre el asombro de descubrir que tenía un doble perfecto en el mundo. Pero entonces el tono de las cartas cambió. Roberto comenzó a escribir sobre sus insatisfacciones, sobre sentirse atrapado en una vida que ya no le satisfacía. Hablaba de mí como un ancla que lo arrastraba hacia el fondo, de nuestro matrimonio como una prisión de la que deseaba escapar. Las lágrimas rodaron por mis mejillas mientras leía las palabras crueles que mi esposo escribió sobre mí, sobre cómo había dejado de amarme hacía años, sobre cómo planeaba comenzar una nueva vida con Valeria. Y lo más horrible de todo, sobre cómo había considerado pedirle a Rafael que tomara su lugar temporalmente para poder desaparecer sin levantar sospechas. «Imagina, hermano», escribió Roberto en una carta fechada 3 meses antes de su muerte, «podríamos intercambiar vidas. Tú podrías quedarte con Teresa y la casa, fingir ser yo. Nadie notaría la diferencia. Y yo podría irme con Valeria, comenzar de nuevo en otro país. Sería el crimen perfecto, excepto que no es realmente un crimen, solo 2 hermanos ayudándose mutuamente». Rafael había rechazado la propuesta en su respuesta. «No puedo hacerle eso a tu esposa, Roberto. Teresa no merece ser engañada de esa manera. Si quieres dejarla, hazlo honestamente, pero no me pidas que tome tu lugar en una farsa». Las palabras de Rafael mostraban más integridad que todas las que Roberto había escrito en meses de correspondencia. Pero entonces encontré la última carta, fechada solo 2 semanas antes de la muerte de Roberto. En ella, mi esposo escribía sobre dolores en el pecho que había estado ignorando, sobre medicamentos para el corazón que había dejado de tomar deliberadamente. «Si no puedo tener la vida que quiero, Rafael, entonces quizás no quiero ninguna vida. Al menos si muero, Valeria recibirá el seguro de vida. $150,000. Suficiente para que ella comience de nuevo. La he puesto como beneficiaria secreta». La verdad me golpeó con la fuerza de un huracán. Roberto no había muerto accidentalmente. Había dejado de tomar sus medicamentos a propósito, jugando a la ruleta rusa con su propia vida. Y cuando su corazón finalmente cedió, Valeria se encontró sola con un plan a medias y un seguro de vida que probablemente nunca cobró porque habría levantado sospechas. Entonces, ¿qué había pasado después? ¿Cómo había terminado Rafael en los brazos de Valeria? Seguí buscando y encontré un diario, escrito con la letra de Rafael. Las primeras entradas databan de semanas después de la muerte de Roberto. Describían su dolor por perder al hermano que apenas había llegado a conocer, su culpa por no haber insistido más en que Roberto buscara ayuda médica. Y luego, su sorpresa cuando Valeria lo contactó. «Ella apareció en mi puerta llorando», escribió Rafael. «Dijo que sabía sobre mí, que Roberto le había contado todo. Necesitaba hablar con alguien que entendiera, que conociera la verdad sobre Roberto. La consolé como pude, y con los meses el consuelo se convirtió en algo más. Las entradas subsecuentes documentaban el desarrollo de una relación que Rafael claramente sentía culpable por mantener. «Sé que está mal», escribió. «Ella es la viuda de mi hermano, está casada con su hijo, pero cuando estoy con ella, siento que estoy cerca de Roberto de alguna manera, como si al amarla pudiera entender por qué él estuvo dispuesto a arriesgar todo». El sonido de un motor me sacó bruscamente de mi lectura. Me asomé por la ventana y vi que el auto que había estado estacionado afuera acababa de regresar. Entré en pánico. No había forma de salir sin ser vista. Me escondí rápidamente en el armario del dormitorio, dejando la puerta entreabierta para poder ver. Escuché pasos subiendo las escaleras, una voz masculina que sonaba exactamente como la de Roberto diciendo algo que no pude distinguir. Y luego la risa de Valeria, ese sonido que tantas veces había escuchado en mi cocina mientras compartíamos café. «Tranquilo, Rafael», dijo ella con tono juguetón. «Teresa está ocupada en su casa, como siempre. Mañana tendré que ir a desayunar con ella y fingir que me importa». Entraron al dormitorio y finalmente pude verlo. Rafael era efectivamente idéntico a Roberto. Los mismos ojos verdes, la misma complexión, el mismo porte. Pero había una suavidad en su expresión que Roberto nunca tuvo, una gentileza que lo hacía paradójicamente diferente a pesar de la semejanza física perfecta. Se besaron frente al armario donde yo estaba escondida, y tuve que morderme el labio para no gritar.
Ver a este hombre con el rostro de mi esposo muerto besando a mi nuera era una tortura que no había anticipado. Cerré los ojos con fuerza, tratando de controlar mi respiración, esperando que no me descubrieran. Permanecí oculta en ese armario durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo 30 minutos. Escuché sus voces, sus risas, el sonido de sus pasos moviéndose por la habitación. Cada segundo era una agonía, no solo por el miedo a ser descubierta, sino por el dolor de ser testigo involuntaria de la continuación de la traición que me había destruido. Finalmente bajaron las escaleras y escuché el motor del auto alejándose. Esperé otros 10 minutos antes de atreverme a salir del armario, temblando no de frío, sino de rabia acumulada. Había venido buscando respuestas y las había encontrado todas, pero ahora necesitaba algo más que conocimiento. Necesitaba pruebas irrefutables, evidencias que ni Valeria ni Rafael pudieran negar cuando llegara el momento de confrontarlos. Saqué mi teléfono celular y comencé a fotografiar todo. Los documentos de Rafael, los registros médicos, las cartas entre los hermanos, el diario. Cada página era una nueva puñalada en mi corazón, pero también una pieza más del rompecabezas que finalmente estaba ensamblando. Fotografié las ropas en el armario, los muebles que reconocí, las fotografías en las paredes. Construí un archivo digital completo de la evidencia que necesitaría, pero sabía que las fotos no serían suficientes. Necesitaba algo más contundente, algo que capturara a Valeria y Rafael juntos en tiempo real, que demostrara sin lugar a dudas que esta farsa continuaba activamente. Recordé haber visto en una tienda de electrónica unas cámaras pequeñas de seguridad que podían conectarse a Internet y transmitir video directamente a un teléfono. Eso era exactamente lo que necesitaba. Salí de la cabaña por la misma ventana por donde había entrado, asegurándome de dejar todo exactamente como lo había encontrado. No podían saber que había estado allí. No todavía. Conduje de regreso a Guadalajara con la mente trabajando a toda velocidad, planificando cada movimiento que haría a continuación. Al día siguiente era jueves, el día que, según los mensajes que había visto, Rafael y Valeria solían encontrarse. Tenía menos de 24 horas para preparar mi estrategia. Pasé por la tienda de electrónica y compré 2 cámaras diminutas con capacidad de transmisión remota. El empleado me explicó pacientemente cómo instalarlas y conectarlas a mi teléfono. Debí parecer una vieja tonta tratando de entender la tecnología, pero aprendí rápido cuando la motivación era suficientemente poderosa. Esa noche, cuando la oscuridad cubría el lago de Chapala, regresé a la cabaña. Esta vez llevaba una linterna pequeña y las herramientas necesarias. Instalé una cámara en la sala, escondida detrás de un marco de fotos donde sería prácticamente invisible. La segunda la coloqué en el dormitorio principal, camuflada entre los adornos de la repisa. Probé ambas desde mi teléfono y las imágenes llegaban perfectamente claras. Ahora podría ver y escuchar todo lo que sucediera en esa casa sin necesidad de estar físicamente presente. El jueves amaneció y cumplí con mi rutina habitual, aunque cada movimiento requería un esfuerzo consciente para mantener la normalidad. Valeria llegó puntual para nuestro desayuno de los martes, pero esta vez yo sabía que después tendría su encuentro semanal con Rafael. Me costó un esfuerzo sobrehumano sonreír mientras ella hablaba trivialidades sobre el clima y los vecinos, sabiendo que en pocas horas estaría en brazos del hermano gemelo de mi esposo muerto. ¿Te encuentras bien, Teresa?, preguntó Valeria en algún momento, mirándome con esos ojos que ahora me parecían calculadores detrás de su máscara de preocupación. Te ves un poco pálida. Tuve que tragarme las palabras que amenazaban con salir, las acusaciones que quemaban en mi garganta. Solo estoy un poco cansada, respondí forzando otra sonrisa. No he dormido bien últimamente. Deberías descansar más, dijo ella con fingida compasión. Ya no eres joven, Teresa. Tu cuerpo necesita cuidados. La condescendencia en su voz me enfureció, pero mantuve la compostura. Ya llegaría mi momento. Ya tendría mi oportunidad de borrar esa sonrisa falsa de su rostro. Cuando finalmente se marchó, corrí a mi habitación y abrí la aplicación de las cámaras en mi teléfono. La espera fue agonizante. Las 2 de la tarde pasaron sin movimiento. Las 3.
A las 3:45 finalmente vi actividad. Valeria entró a la cabaña, seguida minutos después por Rafael. Los observé a través de la pantalla de mi celular mientras se saludaban con un beso apasionado, mientras él la tomaba en brazos y la llevaba al sofá. Javier estuvo raro esta mañana, escuché decir a Valeria a través del audio de la cámara. Creo que está empezando a sospechar algo. Rafael la tranquilizó con palabras que no pude escuchar claramente, pero su lenguaje corporal hablaba de intimidad y complicidad. Grabé todo. Cada minuto de su encuentro quedó documentado en mi teléfono. Cuando finalmente se separaron y Rafael se marchó primero, como aparentemente era su costumbre para evitar ser vistos juntos, tenía más de 2 horas de video incriminatorio. Pero el video solo era parte de mi plan. Ahora necesitaba ayuda profesional. Al día siguiente, visité el despacho de Miguel Ángel Herrera, el abogado que había manejado el testamento de Roberto y otros asuntos legales de nuestra familia durante años. Era un hombre de unos 60 años, meticuloso y discreto, exactamente lo que necesitaba en este momento. «Teresa, qué sorpresa tan agradable», me saludó cuando su secretaria me hizo pasar a su oficina elegantemente decorada. «¿En qué puedo ayudarte?». Me senté frente a su escritorio y sin preámbulos le dije: «Necesito que revises el testamento de Roberto. Y necesito saber exactamente qué derechos legales tengo sobre ciertos bienes y transferencias de dinero que se hicieron sin mi conocimiento». La expresión de Miguel Ángel cambió de cordialidad a preocupación profesional. «¿Ha surgido algún problema?», preguntó. «Más de uno», respondí, y procedí a explicarle todo. La aventura de Roberto con Valeria, las transferencias de $120,000 de mi herencia materna, la cabaña que supuestamente había sido vendida pero seguía a nombre de Roberto, la existencia de Rafael, el hermano gemelo, todo. Miguel Ángel escuchó en silencio, tomando notas ocasionales, su rostro endureciéndose con cada detalle que revelaba. Cuando terminé, se recostó en su silla y exhaló profundamente. «Esto es más complejo de lo que imaginaba, Teresa. Pero hay varias cosas que podemos hacer». Pasamos la siguiente hora revisando documentos, discutiendo opciones legales, planificando estrategias. La cabaña seguía siendo propiedad del patrimonio de Roberto, lo que significaba que legalmente me pertenecía a mí como viuda y beneficiaria principal de su testamento. Valeria no tenía ningún derecho sobre ella, sin importar los planes que Roberto hubiera tenido. En cuanto al dinero transferido, había posibilidad de recuperarlo mediante una demanda civil, especialmente si podíamos demostrar que las transferencias se hicieron mediante engaño o sin mi consentimiento informado. «Pero necesitarás pruebas sólidas», advirtió Miguel Ángel. «Extractos bancarios, documentos firmados, testimonios si es posible». Sonreí por primera vez en días con genuina satisfacción. «Tengo pruebas», le aseguré. «Más de las que puedas imaginar». Durante los siguientes días, trabajé con Miguel Ángel preparando toda la documentación necesaria. Organizamos los extractos bancarios que había encontrado, las fotografías, los videos de las cámaras de seguridad. Cada pieza de evidencia fue catalogada, fechada y preparada para su presentación formal. Miguel Ángel también contrató discretamente a un investigador privado para verificar información adicional sobre Rafael, su historial, su situación financiera actual. Lo que el investigador descubrió fue revelador. Rafael vivía modestamente en Monterrey, trabajaba como contador en una pequeña firma. No tenía grandes ingresos ni propiedades significativas a su nombre. Sin embargo, sus registros bancarios mostraban depósitos regulares provenientes de la misma cuenta de Valeria que había recibido las transferencias de Roberto. Ella estaba compartiendo con Rafael el dinero que mi esposo le había robado a mí. De los $120,000 originales, quedaban aproximadamente $78,000 en la cuenta de Valeria. El resto había sido gastado durante los últimos 5 años en viajes, remodelaciones de la cabaña y otros lujos. «Podemos demandar la devolución completa más intereses», explicó Miguel Ángel. «Considerando la tasa de inflación y el tiempo transcurrido, estaríamos hablando de aproximadamente $156,000 en total». La cantidad no era tanto por el dinero en sí, aunque ciertamente no era insignificante. Era por el principio. Era por la justicia.
Era por demostrarles a Valeria y a todos los involucrados que no podían robarme, traicionarme y esperar salirse con la suya. Pero antes de proceder legalmente, necesitaba confrontar a Rafael personalmente. Necesitaba mirarlo a los ojos y escuchar su versión de la historia. Necesitaba entender cómo un hombre que en sus cartas parecía tener más integridad que su hermano, había terminado continuando la misma traición. Contacté a Rafael directamente usando el número que había encontrado en los documentos de la cabaña. ¿Aló? Contestó con una voz que era dolorosamente idéntica a la de Roberto. Por un momento no pude hablar, paralizada por el sonido que había creído nunca volver a escuchar. ¿Aló? Repitió con tono de impaciencia. Rafael, dije finalmente, forzando firmeza en mi voz. Soy Teresa, la viuda de Roberto. Necesito hablar contigo. Es urgente. El silencio al otro lado de la línea fue absoluto. Podía imaginarlo procesando cómo yo había descubierto su existencia, calculando qué tanto sabía yo. ¿Cómo conseguiste este número?, preguntó finalmente. Eso no importa ahora, respondí. Lo que importa es que sé todo sobre ti y Valeria. Sé sobre la cabaña, sobre el dinero, sobre todo, y necesito que nos reunamos, a solas, sin Valeria presente. Hubo otra pausa larga antes de que respondiera. ¿Cuándo y dónde? Su tono había cambiado de defensivo a resignado, como si hubiera estado esperando este momento inevitable. Mañana, en la cabaña del lago de Chapala, al mediodía. Podía haberlo citado en cualquier lugar público, pero quería que fuera allí, en el escenario de su traición continuada. Quería que sintiera la incomodidad de enfrentar sus acciones en el mismo lugar donde las había cometido. Estaré allí, dijo Rafael antes de colgar. Esa noche casi no dormí nuevamente, pero esta vez no era por el dolor o la confusión. Era por la anticipación. Finalmente tendría respuestas directas. Finalmente podría comenzar a cerrar este capítulo horrible de mi vida y decidir qué hacer con todo lo que había descubierto. El sábado al mediodía llegué a la cabaña del lago de Chapala con una calma que me sorprendió a mí misma. Ya no temblaba. Ya no lloraba. La Teresa débil y confiada había quedado enterrada bajo capas de traición y evidencia. La mujer que ahora estacionaba su auto frente a aquella construcción que legalmente me pertenecía era alguien completamente diferente. Alguien que había aprendido que la bondad sin límites solo invita al abuso. Rafael ya estaba allí, sentado en el porche con las manos entrelazadas y la mirada fija en el lago. Al verme, se puso de pie lentamente. La semejanza con Roberto era tan perfecta que por un instante mi corazón se aceleró con la ilusión imposible de que todo había sido un error, una pesadilla de la que finalmente despertaba. Pero entonces él habló, y la voz, aunque idéntica, tenía una suavidad que Roberto nunca poseyó en sus últimos años. Teresa, dijo simplemente. No había disculpas en su tono, solo reconocimiento. Subí las escaleras del porche sin responder, obligándolo a moverse hacia un lado para permitirme entrar a mi propia propiedad. La ironía no se me escapó, y aparentemente tampoco a él, porque una sombra de incomodidad cruzó su rostro idéntico al de mi esposo muerto. Nos sentamos en la sala, en ese sofá de cuero que alguna vez decoró mi hogar, rodeados por las evidencias fotográficas de la traición que ahora ambos compartíamos como secreto. El silencio se extendió entre nosotros como un abismo hasta que finalmente hablé. Sé todo, dije sin preámbulos. Sé sobre el trasplante de médula, sobre las cartas entre tú y Roberto, sobre sus planes de abandonarme. Sé sobre los $120,000 que me robó para darle a Valeria. Y sé que durante los últimos 5 años has estado continuando lo que él comenzó. Rafael escuchó sin interrumpir, su expresión transformándose de defensiva a resignada conforme enumeraba cada detalle. Cuando terminé, exhaló profundamente y se recostó contra el respaldo del sofá. ¿Cómo lo descubriste?, preguntó finalmente. Fuimos tan cuidadosos. Le expliqué sobre el celular olvidado, mi investigación subsecuente, las cámaras que instalé. Observé cómo su rostro empalidecía con cada revelación. Nunca quisimos lastimarte, comenzó Rafael, pero levanté mi mano deteniéndolo.
No me insultes con mentiras convenientes. Cada encuentro que tuvieron aquí, cada mensaje que se enviaron, cada dólar de mi dinero que gastaron, fue una elección consciente de lastimarme. Lo que quiero saber ahora es por qué. ¿Por qué un hombre que en sus cartas parecía tener más principios que su hermano decidió traicionar a la viuda de ese mismo hermano? Rafael guardó silencio durante varios minutos antes de responder. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de emociones que parecían genuinas, aunque ya no confiaba en mi capacidad de distinguir la verdad de la actuación. Cuando Roberto murió, yo había estado en remisión apenas 6 meses. Todavía estaba débil, asustado, procesando que había conocido a mi hermano gemelo solo para perderlo casi inmediatamente. Valeria apareció en mi puerta llorando. Dijo que necesitaba hablar con alguien que hubiera conocido a Roberto, que entendiera. Continuó explicando cómo esas primeras conversaciones habían sido genuinamente sobre duelo compartido. Valeria le contó sobre la aventura, sobre los planes que Roberto tenía de dejarme, sobre cómo su muerte repentina la había dejado atrapada en un matrimonio con Javier que nunca quiso realmente. No fue planeado, insistió Rafael. Simplemente sucedió. Ella me recordaba a Roberto, yo le recordaba a él. Nos aferramos el uno al otro como náufragos en una tormenta. ¡Qué poético!, dije con sarcasmo que no intenté ocultar. 2 náufragos que casualmente tenían acceso a mi dinero y mi propiedad para hacer más cómodo su sufrimiento. Rafael tuvo la decencia de verse avergonzado. El dinero ya estaba en la cuenta de Valeria cuando nos conocimos. Roberto se lo había transferido durante su aventura. Nosotros solo lo usamos para mantener esta cabaña, para tener un lugar donde podíamos estar juntos sin que Javier o tú sospecharan. Javier, repetí el nombre de mi hijo como una condena. Mi hijo, que cree que su esposa lo ama, que no sabe que su padre lo traicionó con ella, que está viviendo una mentira construida sobre mis lágrimas y mi dinero robado. La culpa en el rostro de Rafael se profundizó, pero no dijo nada porque no había nada que decir. Los hechos eran innegables e imperdonables. Me puse de pie y caminé hacia la ventana que daba al lago. El agua tranquila reflejaba el cielo azul como si el mundo no se hubiera desmoronado hace días. He consultado con mi abogado, dije sin volverme. Esta cabaña legalmente me pertenece. Roberto nunca modificó el testamento como planeaba. Los $120,000 que me robó pueden ser recuperados mediante demanda civil. Y tengo suficientes pruebas de tu relación con Valeria para destruir su matrimonio con Javier de manera tan completa que nunca se recuperará. Escuché a Rafael ponerse de pie detrás de mí. ¿Qué vas a hacer?, preguntó con voz tensa. Me volteé para enfrentarlo directamente. Eso depende de ustedes dos. Tengo preparada una demanda que exige la devolución completa del dinero robado más intereses, lo que suma aproximadamente $156,000. También tengo documentadas todas las evidencias de la aventura original de Roberto con Valeria y su continuación contigo. Mañana, continué con voz firme que no admitía negociación. Organizaré una cena familiar para celebrar el cumpleaños de mi nieto. Estarán presentes Javier, Valeria, los padres de Valeria, mis hermanas y varios amigos cercanos de la familia. Durante esa cena, revelaré todo lo que sé. Las fotos, los videos, los extractos bancarios, todo. Y tú estarás allí también, Rafael. Quiero que Javier vea con sus propios ojos al hombre idéntico a su padre que ha estado acostándose con su esposa. El horror en la expresión de Rafael era absoluto. No puedes hacerle eso a Javier, protestó. Destruirás a tu propio hijo. Yo no estoy destruyendo nada, respondí con frialdad. Ustedes ya lo hicieron. Yo simplemente estoy quitando la venda de sus ojos para que pueda ver la verdad sobre las personas en quienes confiaba. ¿O preferirías que siguiera viviendo en la mentira como yo lo hice durante años? Rafael dio un paso hacia mí con las manos levantadas en súplica. Por favor, Teresa, tiene que haber otra manera. Valeria y yo terminaremos la relación. Yo desapareceré. Nunca más me verás ni a mí ni tendrás que pensar en esto. Solo te pido que no le hagas esto a Javier. Él es inocente en todo esto. Sus palabras me golpearon porque tocaban la única duda que todavía me carcomía. Javier era inocente. Mi hijo no merecía el dolor que estaba a punto de infligirle, pero tampoco merecía seguir siendo engañado.
¿Dónde estaba tu preocupación por Javier durante todos estos años?, pregunté. ¿Dónde estaba tu conciencia cada vez que besabas a su esposa en esta cabaña comprada con el dinero de su abuela? No me hables de proteger a Javier ahora que las consecuencias de sus acciones están a punto de alcanzarlos. Rafael se dejó caer nuevamente en el sofá, derrotado. ¿Qué quieres entonces? ¿Dinero? ¿Que desaparezca y nunca vuelva? Haré lo que sea, pero no destruyas a tu hijo de esta manera. Me senté frente a él y saqué los documentos que había preparado con Miguel Ángel. Esto es lo que va a suceder, dije extendiendo los papeles sobre la mesa. Valeria pedirá el divorcio de Javier dentro de una semana. Dirá que ya no lo ama, que necesita encontrarse a sí misma, cualquier excusa que inventen. El divorcio será rápido y amigable. Ella no pedirá pensión ni custodias complicadas. Se irá tranquilamente de nuestras vidas. Segundo, continué. Dentro de 30 días, Valeria transferirá los $156,000 a mi cuenta. No me importa si tiene que vender propiedades, pedir prestado o quitárselo a ti. Ese dinero me pertenece y lo quiero de vuelta. Tercero, ambos firmarán documentos legales admitiendo la aventura original con Roberto y su continuación. Esos documentos quedarán guardados con mi abogado. Si alguna vez intentan acercarse a Javier o a mí nuevamente, o si no cumplen con estas condiciones, esos documentos se harán públicos. Rafael leyó los papeles con expresión sombría. ¿Y qué hay de Javier? ¿Le dirás la verdad sobre su padre y Valeria? Negué con la cabeza lentamente. Esa es la parte más difícil. A cambio de su cooperación, guardaré el secreto de la aventura original de Roberto. Javier nunca sabrá que su padre planeaba abandonarnos o que se acostaba con su esposa. Tampoco sabrá sobre ti. Vivirá creyendo que Valeria simplemente dejó de amarlo, lo cual es doloroso, pero no devastador como la verdad completa. Sin embargo, agregué con tono que no admitía contradicción, mi relación con Javier cambiará. Reduciré su herencia al 15% de mi patrimonio. El resto irá a fundaciones benéficas y a mi nieto cuando cumpla 25 años. Javier necesita aprender que sus elecciones tienen consecuencias, que confió en la persona equivocada y que esa ceguera le costará su futuro financiero. Rafael me miró con mezcla de asombro y algo que podría haber sido respeto. Eres más fuerte de lo que Roberto pensaba, dijo finalmente. Él siempre te describía como débil, dependiente. Pero esto requiere una fortaleza que él nunca tuvo. No respondí al comentario. No necesitaba la validación de un hombre que había participado en traicionarme. Tienes hasta mañana al mediodía para hablar con Valeria y que ambos decidan, dije poniéndome de pie. O aceptan estos términos y cooperan, o mañana por la noche toda la familia conocerá cada detalle sórdido de esta situación. La elección es suya. Caminé hacia la puerta, pero me detuve antes de salir. Una cosa más, Rafael. Agradece que Roberto te salvó la vida con ese trasplante. Porque si no fuera por eso, si no sintiera que te debo algo por ser su hermano, no estarías recibiendo esta oportunidad. Estarías enfrentando cargos criminales por fraude y la humillación pública que tanto temes. Salí de la cabaña sin esperar respuesta. Subí a mi auto y conduje de regreso a Guadalajara. Todo mi cuerpo temblaba, pero no de miedo sino de adrenalina. Había hecho algo que la vieja Teresa nunca habría tenido el coraje de hacer. Había tomado control. Había establecido términos. Había demostrado que ya no era la mujer subestimada que todos creían conocer. Esa noche recibí una llamada de Rafael. Su voz sonaba exhausta cuando dijo simplemente: «Aceptamos tus términos. Valeria hablará con Javier esta semana». Colgué sin despedirme. No teníamos nada más que decirnos. 5 días después, Javier llegó a mi casa con un rostro que no había visto en años. La devastación era evidente en cada línea de su expresión, en la forma caída de sus hombros, en el vacío de su mirada. Mi hijo de 40 años parecía haber envejecido una década en menos de una semana. Me abrazó en la puerta sin decir palabra, y sentí cómo sus lágrimas empapaban mi hombro mientras sollozaba como no lo hacía desde que era niño. «No lo entiendo, mamá», dijo finalmente cuando logramos sentarnos en la sala con café caliente entre nuestras manos. «Valeria dice que ya no me ama, que nunca me amó realmente.
que se casó conmigo por las razones equivocadas y ahora necesita ser honesta consigo misma. Cada palabra que repetía de boca de Valeria era una puñalada en mi corazón, porque sabía la verdad horrible que se escondía detrás de esas mentiras convenientes. Tuve que morderme la lengua para no revelar todo, para no decirle que su esposa había amado a su padre, que lo había traicionado durante años, que ahora continuaba esa traición con el hermano gemelo que Javier ni siquiera sabía que existía. En cambio, lo abracé y le dije las palabras que una madre dice cuando consuela a un hijo herido. A veces las personas cambian. A veces descubrimos que no conocíamos a alguien tan bien como pensábamos. Durante las semanas siguientes, observé a Javier navegar su divorcio con una mezcla de dolor y dignidad que me llenó de orgullo. Valeria cumplió su parte del acuerdo perfectamente. Fue amable pero firme, no pidió pensión alimenticia excesiva, aceptó la custodia compartida de su hijo sin peleas. A los ojos del mundo, era un divorcio civilizado entre dos personas que simplemente habían crecido en direcciones diferentes. Solo yo sabía la verdad. Solo yo cargaba el peso de los secretos que protegían a mi hijo de un dolor aún mayor. Y ese peso era crushing a veces, especialmente cuando Javier me preguntaba dónde había fallado, qué podría haber hecho diferente. Quería gritarle que no había sido su culpa, que Valeria era una mentirosa que lo había usado desde el principio. Pero guardé silencio porque esa verdad lo destruiría más que el divorcio. El dinero llegó exactamente 30 días después de mi ultimátum a Rafael. $156,000 depositados en mi cuenta bancaria con una nota escueta que decía simplemente, según acordado. No hubo disculpas, no hubo explicaciones adicionales, solo el reconocimiento financiero de la deuda que habían contraído conmigo. Miguel Ángel verificó que los documentos legales fueran firmados y notariados correctamente. Valeria y Rafael habían admitido por escrito su relación y las circunstancias que la rodeaban. Esos documentos quedaron guardados en la caja fuerte del despacho legal, una espada de Damocles lista para caer si alguna vez intentaban acercarse nuevamente a mi familia. 2 meses después del divorcio, cité a Javier a mi oficina con Miguel Ángel presente. Necesitaba cumplir la última parte de mi plan, la que me dolía más que todas las demás, porque castigaba a mi hijo inocente por las acciones de otros. Pero era necesario. Javier necesitaba aprender que confiar ciegamente tenía consecuencias, que debía ser más cuidadoso con las personas a quienes permitía entrar en su vida. «Mamá, ¿qué pasa? ¿Estás enferma?», preguntó Javier con preocupación genuina al ver el ambiente formal de la reunión. Miguel Ángel le extendió los documentos que habíamos preparado. «Tu madre ha decidido modificar su testamento», explicó con tono profesional, pero no sin simpatía. «Quiere que estés informado de los cambios antes de que se formalicen». Vi cómo Javier leía los papeles, cómo su expresión pasaba de confusión a shock a dolor profundo. «¿Solo el 15%? Preguntó mirándome con ojos que reflejaban traición. «Mamá, ¿por qué? ¿Qué hice mal?». Las palabras me destrozaron, pero mantuve mi compostura. «No se trata de lo que hiciste mal, hijo. Se trata de que necesitas aprender a valerte por ti mismo, a no depender de la herencia que algún día recibirás. Elegiste casarte con Valeria a pesar de mis reservas. Confiaste en ella completamente sin cuestionar. Esas elecciones tienen consecuencias. ¿Tuviste reservas sobre Valeria?», preguntó Javier con voz entrecortada. «Nunca dijiste nada». Tuve que elegir mis palabras cuidadosamente, caminando la delgada línea entre la verdad y el secreto que había jurado guardar. Tuve instintos que ignoré porque quería que fueras feliz. Pero ahora he aprendido a confiar en esos instintos. Y he aprendido que el amor sin condiciones no significa apoyo ciego a todas las decisiones. Javier se puso de pie bruscamente, los documentos cayendo al suelo. «Esto no es justo, mamá. Ya perdí a mi esposa. ¿Ahora también pierdo tu confianza? ¿Tu apoyo?». Las lágrimas en sus ojos eran genuinas y cada una me atravesaba como cristales afilados. «No has perdido mi amor», dije levantándome también. «Pero has perdido el privilegio de dar por sentado que siempre estaré aquí limpiando tus errores.
El 85% de mi patrimonio irá a fundaciones benéficas y a tu hijo cuando cumpla 25 años. Tú recibirás suficiente para estar cómodo, pero no rico. Tendrás que trabajar, construir tu propio futuro. Mi hijo salió de esa oficina sin despedirse, la puerta cerrándose detrás de él con una finalidad que me hizo temblar. Miguel Ángel me miró con expresión compasiva. ¿Estás segura de esto, Teresa? Es muy duro. Asentí aunque las lágrimas finalmente brotaban libremente. Tiene que ser duro, tiene que doler, porque solo así aprenderá. Solo así nunca volverá a confiar tan ciegamente en alguien que podría destruirlo. Los meses siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Javier apenas me hablaba, comunicándose solo cuando era absolutamente necesario respecto a su hijo, mi nieto. En las reuniones familiares era cordial pero distante. La calidez que siempre había existido entre nosotros, reemplazada por una frialdad educada que me rompía el corazón cada vez que la experimentaba. Mis hermanas me preguntaban qué había pasado, por qué Javier parecía tan alejado de mí. Les dije que estábamos pasando por diferencias familiares que resolveríamos con tiempo. Pero conforme pasaban los meses, comencé a ver cambios en mi hijo. Cambios sutiles pero significativos. Se enfocó en su trabajo con una dedicación que no había mostrado antes, logrando un ascenso importante. Comenzó a asistir a terapia para procesar su divorcio y, según me contó mi nieto, estaba aprendiendo mucho sobre sí mismo. Empezó a salir con una mujer llamada Sofía, una profesora de escuela primaria que era gentil y genuina, completamente diferente a Valeria. 2 años después del divorcio, Javier finalmente vino a visitarme de manera voluntaria. No fue por obligación familiar, ni porque mi nieto necesitara algo. Vino porque quería hablar conmigo. Nos sentamos en el mismo jardín donde tantas veces había jugado de niño, donde le había enseñado a andar en bicicleta, donde habíamos celebrado incontables cumpleaños. «Entiendo por qué lo hiciste», dijo finalmente después de varios minutos de silencio cómodo. «Al principio estaba furioso. Sentía que me habías castigado por enamorarme de la persona equivocada. Pero mi terapeuta me ayudó a ver las cosas diferente. Me ayudó a entender que pasé toda mi vida dependiendo de ti, esperando que resolvieras mis problemas, confiando en que tu dinero siempre estaría allí como red de seguridad. Tomó mi mano entre las suyas, manos que ahora mostraban callos de trabajo honesto que no había tenido antes. Estos 2 años han sido los más difíciles de mi vida, pero también los más valiosos. Aprendí a confiar en mí mismo, a construir algo con mis propias manos, a no dar por sentado a las personas que me aman. Y conocí a Sofía, quien me hace feliz de una manera que nunca experimenté con Valeria. Una felicidad basada en honestidad y respeto mutuo. Las lágrimas rodaban por mis mejillas mientras escuchaba a mi hijo hablar con una madurez que no había poseído antes. «Te perdono, mamá», continuó, «y espero que tú puedas perdonarme por haberte dado por sentada durante tanto tiempo». Lo abracé fuertemente, sintiendo cómo el hielo que había existido entre nosotros finalmente se derretía. No era el mismo tipo de relación que teníamos antes. Era diferente, más equilibrada, construida sobre un respeto más profundo que la simple dinámica madre-hijo. Nunca le conté sobre Rafael. Nunca le revelé la verdad completa sobre la traición de su padre con Valeria. Esos secretos los llevé sola, guardados en un compartimento sellado de mi corazón, donde no podían dañar a nadie más. Algunas verdades son demasiado destructivas para ser compartidas, sin importar cuán honestas sean. Valeria desapareció de nuestras vidas, excepto por las visitas de custodia con mi nieto. Según supe por fuentes indirectas, se mudó a Querétaro con un hombre que nadie en nuestra familia conocía. No necesitaba preguntarle a nadie para saber que ese hombre era Rafael. Vivían juntos abiertamente, ahora que ya no había necesidad de esconderse, probablemente gastando lo que quedaba del dinero que habían logrado conservar después de devolverme mi parte. A veces me pregunto si hice lo correcto, si debí haberle dicho toda la verdad a Javier, permitirle conocer la magnitud completa de la traición de su padre y su esposa. Pero cuando veo a mi hijo ahora, feliz con Sofía,
construyendo una vida basada en valores más sólidos que antes, sé que tomé la decisión correcta. Algunas mentiras piadosas protegen más que la verdad cruel. La cabaña del lago de Chapala la vendí 6 meses después de todo esto. No podía soportar la idea de mantener una propiedad manchada por tantos recuerdos dolorosos. El dinero de la venta lo doné completamente a un refugio para mujeres víctimas de violencia doméstica. Sentí que era apropiado que algo bueno saliera de tanto dolor. Hoy, 3 años después de aquel martes fatídico, cuando el celular de Valeria sonó con el mensaje imposible, miro mi vida y reconozco que soy una mujer diferente. Ya no soy la Teresa ingenua que confiaba ciegamente en todos. Pero tampoco soy la Teresa amargada que podría haber sido si hubiera permitido que la traición me consumiera. Soy alguien intermedia, más sabia, más cautelosa, pero todavía capaz de amar y confiar dentro de límites razonables. Mi relación con Javier no es perfecta, pero es auténtica. Mi nieto me visita regularmente y lo veo crecer sin las sombras de secretos que podrían haberlo dañado. He hecho las paces con el fantasma de Roberto, no perdonándolo exactamente, pero aceptando que fue un hombre fallido que tomó decisiones terribles y murió antes de poder repararlas o empeorarlas. Las heridas que me infligieron Roberto, Valeria y Rafael dejaron cicatrices profundas, pero las cicatrices son prueba de que sobrevivimos, de que sanamos, de que somos más fuertes que las cosas que intentaron destruirnos. Y cuando me miro al espejo ahora, veo a una sobreviviente. Veo a una mujer que enfrentó la peor traición imaginable y encontró la fuerza no solo para sobrevivir, sino para proteger a quienes amaba mientras lo hacía. Esa es mi historia. No terminó como las telenovelas, con villanos castigados públicamente y justicia dramática servida frente a audiencias horrorizadas. Terminó con elecciones difíciles, verdades parciales y la comprensión de que a veces proteger a quienes amamos significa cargar solas con secretos que podrían destruirlos. Y si volviera a enfrentar esa misma situación, con todo el dolor y las decisiones imposibles, haría exactamente lo mismo. Porque al final, el amor verdadero no es solo abrazar a alguien en sus momentos felices. Es también protegerlos de verdades que no pueden soportar, aunque eso signifique llevar esa carga en soledad por el resto de tu vida.